verdadero Hijo del Altísimo imita a Yeshua en todo. Nuestro Señor Yeshua adoraba a su Padre. Yeshua le oraba siempre a su Padre. Andaba conforme a lo que su Padre le había encomendado. Yeshua obedecía siempre a su Padre. Siempre hacía lo que su Padre le decía que hiciera. Jesús, o Yeshua, el Señor, siempre estuvo y estará subordinado a su Padre. Yeshua no era, no es y mucho menos será su propio Padre. Yeshua reflejó, imitó, dio a conocer, manifestó, mostró, dejó ver exactamente a su Padre por medio de su conducta, ejemplo, manera de pensar, vivir, actuar, juzgar, perdonar, hacer, hablar, tratar a los demás, guiar, enseñar, porque Yeshua era la personificación de la palabra divina de Dios, el Padre. No siendo Yeshua Dios mismo, Yeshua alabó, alababa y seguirá dando gloria a su Padre. Él es la gloria de su Padre. Yeshua es la imagen de la sustancia de su Padre. Yeshua nunca obedeció a hombre alguno antes que a Dios, no siendo Dios un hombre, pues la esencia del Padre es espíritu. Nuestro Señor Yeshua, el Cristo, siempre tuvo solo uno y único Dios, el Padre. Yeshua tiene un solo y único Dios, el Padre. Nuestro Señor sigue teniendo un único Dios, sigue recibiendo revelación de su único Dios. No hace falta decir que el único que aparece en las Escrituras como único Dios verdadero y solo uno es el Padre, Yahweh. Por todo esto que hizo Yeshua nuestro Señor, luego de venir en carne, o sea, nacer como un humano, y por sujeción absoluta y obediencia sublime y digna de imitar, recibió la más alta suprema exaltación en el universo, por parte o de parte de su Dios y Padre. No ha habido, no hay y mucho menos habrá otro a quien Dios exalte del modo que ha exaltado nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Por esta razón, Dios, el Padre nuestro Señor, desde antes de que existiera el tiempo y por su preexistencia, ya había determinado que Yeshua sería el Cristo y dueño de todo. Aunque Yeshua sabía esto porque Dios, su Padre, se lo había revelado en su primera venida, jamás se jactó de ello. Antes bien, se humilló de tal manera que se convirtió en un servidor, un siervo de la humanidad, al grado de entregar su vida misma en sacrificio por los pecados de todos, y así convertirse por medio del cual tenemos entrada o acceso a Dios Padre, pues el pecado que nos rodeaba impedía que pudiéramos acercarnos, pues Dios no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Cómo no honrar al Hijo de Dios? Tal como las Escrituras enseñan, ¿cómo no amar al Hijo de Dios? ¿Cómo no dar alabanzas al Hijo de Dios? ¿Cómo no entregarnos en servicio a Él? ¿Cómo no servirle de todo corazón? Pues haciendo esto, honramos a aquel quien lo engendró, el Dios Padre Todopoderoso. Sin embargo, a Dios le debemos agradecer siempre en nombre de Yeshua por haber destinado, por haber hecho posible, por haber permitido, dispuesto, por haber amado tanto, por haber planeado y determinado su plan desde tiempo atrás, mucho tiempo atrás, desde antes que existiese el tiempo. Por haber entregado a su Hijo Yeshua para que pudiésemos ser salvos de la ira que vendrá sobre la humanidad, la cual no tiene el más mínimo deseo de servir a Dios y a su Hijo, a quien ha puesto por cabeza de la gloria, a quien ha entregado todo y le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, no hay otro nombre que Dios haya dado a los hombres por el cual seamos salvos, sino este, el nombre de Jesús, Yeshua, el Mesías. Y por lo cual toda rodilla debe doblarse en este nombre para gloria de Dios el Padre, Yahweh, porque simplemente Él, el Dios Padre, así lo ha establecido desde antes que existiera el tiempo. ¿Quién eres tú y quién soy yo para contradecir o cuestionar lo que Dios ha hecho? Que Dios, el Padre, nos libre de caer en tan grande ignorancia y pecado, de no someternos a aquel quien ha sometido todo. Por tanto, Dios Padre siempre estuvo y está y estará por arriba de Jesús el Cristo, nuestro Señor. Pues Dios es quien ha dado gloria, honra, dominio, poder, sabiduría, inteligencia, inmortalidad y todos los reinos del universo. Todo esto lo ha hecho Dios, Yahweh, por medio de su Espíritu Santo, el cual es su poder divino, sobrenatural, mucho más allá de una simple fuerza activa.
Se trata de un poder mismo de Dios, el cual es personificado en las Escrituras, dándole atributos humanos como es normal en las personificaciones o prosopopeyas en las Escrituras. No es que el Espíritu de Dios sea una persona, antes bien el Espíritu de Dios es su poder divino, es su presencia en nosotros, cuando recibimos con humildad su santa palabra. El Espíritu Santo de Dios le pertenece, como es obvio, a Dios. El Espíritu Santo de Dios es la mente de Dios. Es el agente por el cual se lleva a cabo la ejecución de su bendita y santa palabra. De aquí que blasfemar contra el Espíritu de Dios es ofender al dueño del mismo, es no creer a Dios mismo, es insultar a Dios mismo, es burlarse de Él, es tener en poco y menospreciar a Dios mismo, es mentirle a Dios mismo, porque es su Espíritu. Este Espíritu mora en nosotros por la obediencia a la santa palabra de Dios anunciada por Yeshua, nuestro Señor. ¿Crees en esto? Un día estaremos delante del Dios y del Cordero, de Yeshua, y daremos cuenta de toda manera como vivimos en esta tierra. Por tanto, no basta, y mucho menos es suficiente tener demasiado conocimiento de la palabra, hacer milagros, hablar en otros idiomas, echar fuera demonios y predicar el Evangelio, si tu vida es exactamente contraria al ejemplo que Cristo, Yeshua, nuestro Señor, nos dejó. Por tanto, el que dice que creen en Él debe andar, o sea, mostrar, imitar, reflejar, hacer lo que exactamente hizo Yeshua, adorar como adoraba Yeshua, orar de su misma forma, caminar como Él caminaba, pensar como pensaba, convertirse en Yeshua, que viva Yeshua y no tú, que la gente vea a Cristo, Yeshua, en ti. Exactamente como Él anduvo, nosotros debemos andar en esta tierra. De otro modo somos hallados mentirosos, y no hay verdad en nosotros, y ningún mentiroso entrará en el reino de Dios, o será heredero de Dios y de Yeshua. El que dice yo le conozco debe convertirse exactamente en una copia de Él, en donde ya no te vive la persona, sino vive el Mesías en la persona, al grado de que las personas que miren a ti creerán de verdad que eres esa imitación.